los que no tengan cámara y quieran ir dejando las consultas por ahí. Ay, los chicos. ¿Estamos? Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos. Perdón por la demora. Hoy damos inicio a la cuarta jornada de recorrida en el territorio de la provincia de Entre Ríos. En esta oportunidad nos acompaña el especialista Juan Carignano y María Laura Renoldi, que es la presidente del Instituto de Cooperativas y Mutualidades de la provincia de Entre Ríos, junto a integrantes del grupo de damas El Despertar. Agradecemos que nos acompañen en una nueva convocatoria y bueno, invitarlos a que por el chat puedan ir dejando las consultas que vayan surgiendo a medida de la jornada taller y los que se han inscrito con el proyecto, que los encontramos en la plataforma, pueden habilitar micrófono para interactuar. Esperamos que sea de mucha utilidad la temática de este año. Así que bueno. Lau. Gracias, Ceci. Buenos días a todos. Buenos días a todos los alumnos ahí que veo que son un montón. Buenos días, Juan. Buenos días, Ceci, todo el equipo de mujeres ahí de la ganadera. Muchísimas gracias por poder ofrecer esta oportunidad. Les cuento que además de ser la presidenta del Instituto de Cooperativas y Mutuales, soy psicopedagoga y durante muchos años me dediqué a consultorio clínico trabajando con adolescentes y de todo lo que tiene que ver con la prevención de salud mental. En ese camino me conocí con Juan, que hemos compartido juntos algunas charlas sobre prevención y promoción de salud mental en adolescentes. Como el cooperativismo, no sé si han participado en otras actividades anteriores, pero el cooperativismo es un modelo de producción, es un modelo económico, productivo, social, basado en principios y valores que aportan a la transformación de una sociedad más justa, más equitativa, más humana, pero sobre todo principios y valores que a veces llevan, cuando no están puestos de manifiesto, y no los tenemos presente en el día a día, a de pronto ir por un camino del individualismo, del sálvese quien pueda, de la falta de empatía, de solidaridad, cuestiones que más tarde o más temprano muchas veces, en muchos, terminan afectando nuestro bienestar, nuestro desarrollo integral de personas y afectando a lo que es todo nuestro ser físico, mental y emocional. Así que desde ahí es donde hemos comenzado a transitar juntos este camino con la ganadera, de poder llegar a partir de estos principios y valores que tiene el cooperativismo como esencia, como bandera, como herramienta de práctica diaria, pero también de aporte a una sociedad. Hemos ido en este camino, llegamos hasta este momento, que es el poder poner estas herramientas y estos recursos al servicio de todos ustedes para de pronto poder ofrecer otras miradas, otras herramientas, sobre todo hablar un poquito de lo que es la salud mental, la prevención, la promoción, cómo cuidarnos y entender que todos somos parte de algo mucho más grande, que todo está entrelazado, que todo hace a todos y todos, así que bueno, ojalá puedan disfrutar de esta jornada y llevarse herramientas que le permiten mejorar su calidad de vida o tener simplemente más herramientas para el día a día con ustedes mismos y con sus compañeros, amigos y con quien sea. Así que bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Lau. Bueno, Juan, bienvenido. Bueno, buenos días. Yo soy Juan Carignano, soy médico psiquiatra, profesor en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad en la UCES. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y bueno, si bien yo estoy más acostumbrado a hacer las
las charlas de manera presencial. Eso permite una interacción un poquito más cercana. La idea es que, a pesar de hacerlo de manera virtual, ustedes puedan interrumpir, aportar, hablar, preguntar. este, la- 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 Esto, más que una clase expositiva, la idea es que pueda ser una charla entre todos. Así que, cuando me den el ok, arrancamos. Ya estamos ok para comenzar cuando vos quieras. Bien, muy bien. Entonces, vamos a... ¿Vemos bien tu pantalla? Perfecto, muy bien. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que nos pasa. ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué a veces tenemos esta sensación de no encajar, de no sentirnos cómodos con algunas situaciones? Y esta sensación de no encajar y muchas veces sentirse raro, sea por la forma de reaccionar o por la forma de sentir, tiene algunas explicaciones. La pregunta es, ok, cuando uno empieza a pensar y analizar qué es lo que estoy sintiendo, muchas veces es difícil ponerlo en palabras. ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones físicas, muchas reacciones que a veces son positivas, a veces son negativas, pero uno reacciona. De esa reacción, que no es pensada, aparecen esto que se llaman las emociones. ¿Qué son las emociones? Son tanto manifestaciones físicas como psíquicas, de lo que nos está pasando en el cuerpo. A diferencia de un sentimiento, el sentimiento es la historia que nuestra cabecita empieza a construir para tratar de explicar una emoción. Entonces, lo emocional es casi lo instintivo, mientras que el sentimiento propiamente dicho es algo mucho más pensado. De ahí que los sentimientos, nosotros hablamos que hay emociones que son básicas. Por ejemplo, si yo pongo una cara, ¿m? fácilmente vamos a poder identificar qué es lo que le pasa a esta persona. ¿Qué es lo que le pasa? Una pregunta hacia el público. Ahora sí, porque está habilitado. Está enojado, rabia, mucha ira. Exactamente. Acá tenemos una cara de... Preocupación. ¿Qué pasó? y una cara de... ¿El miedo? Alegría. Ajá. Sorpresa. Bien. Ustedes ven cómo nosotros no conocemos las historias de estas personas, pero fácilmente podemos identificar qué es lo que les pasa, ¿sí? Podemos quizás imaginarnos el por qué, cómo, qué fue lo que pasó, pero rápidamente podemos identificar. Hay emociones que son básicas, que son universales. No importa el idioma que tengamos, no importa el país donde estemos, fácilmente vamos a poder identificar estas emociones básicas con las cuales nacemos, son propias de la especie humana. Aunque posteriormente nosotros podemos ir desarrollando emociones secundarias, es decir, cosas que vamos aprendiendo con el correr del tiempo. Estas emociones secundarias ya sí están mucho más relacionadas con el entorno en el cual nosotros vamos a interactuar.
¿Y por qué se da esto? ¿Cómo es que se da esta capacidad de poder reconocer? Hay ciertas emociones en las cuales aparecen muchas veces en respuesta a un estímulo determinado. ¿Y esto para qué nos sirve? Básicamente para poder interactuar con los otros. Esta interacción es lo que a uno lo denomina como empatía. La empatía es la capacidad de entender qué es lo que está pasando el otro, qué es lo que está sintiendo el otro. ¿Cómo se desarrolla la empatía? La empatía se desarrolla a raíz de un experimento en el cual había un investigador, Giacomo Rizzolatti, como verán por el apellido italiano, que lo que hacía era, estaba experimentando con un monito. Y ese monito tenía unos electrodos, unas agujas que medía la parte motora. Entonces, cuando estaba el monito moviéndose, la computadora registraba accionar. Monito quieto, la computadora no registraba nada. Y así, hasta que en un momento el investigador se pone a comer una manzana delante del monito. ¿Qué pasó? La computadora empezó a registrar movimientos, sin embargo, el monito estaba quieto, pero la computadora se movía. A partir de ahí empezaron a desarrollarse algunas investigaciones un poquito más complejas y vieron que tenemos la capacidad de poder copiar movimientos sin necesidad de ejecutarlos. Es decir, en nuestra cabeza había movimientos, pero la parte física no los hacía. Lo mismo pasa con las emociones. Este es un sistema llamado sistema de neuronas espejo, en el cual nos permite meternos básicamente en la cabecita del otro. Esto es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando leemos un libro, ¿sí? Que pareciera que estamos dentro de la historia, o cuando miramos una película. Y esto hace que, frente a esa historia, uno pueda tener una respuesta de angustia, de felicidad, de agresividad, o depende de la temática de esa historia. Eso se da a través de las neuronas espejo. Ahora bien, ¿cómo es que reaccionamos? Vamos a suponer, nosotros vamos caminando por la calle y nos encontramos con un oso. Claramente, ¿qué hacemos si nos encontramos con un oso en la calle? Muy bien, lo que hacemos es buscar un palo y empezar a correrlo. Sí, es nuestra primera reacción. Por el contrario, ¿qué pasa si nos encontramos con un hipopótamo? Muy bien, lo que hacemos es salir corriendo. Estos mecanismos iniciales y esta reacción inicial es lo que este investigador, Walter Cannon, dijo: ok, frente a una potencial amenaza, yo puedo luchar o puedo huir. Esa lucha o huida, sí, es lo que después desarrolló este investigador que se llamó Celí, y en el cual te dice, ok, él acuñó esta palabra que se llama estrés. El estrés son las respuestas coordinadas que organiza nuestro cuerpo y nuestra mente para responder a esa situación. Ahora vos fíjate, este investigador te dijo, no solamente tiene que ser una amenaza real o concreta, esta amenaza puede ser psicológica. Vale decir que si yo pienso que algo puede ser amenazante, yo voy a reaccionar de la misma manera que si es real. Sin embargo, nosotros vamos a tener
frente a una situación de peligro, podemos ponernos agresivos, irritables, impulsivos, prepararnos para la lucha. O por el contrario, podemos inhibirnos, podemos cerrarnos, podemos escondernos, ¿sí? Y tenemos la respuesta de huida. Ahora, vamos a tener un tercer mecanismo, ¿sí? Y yo traigo ejemplos con los animales, porque no es un mecanismo humano, es algo que se da en la mayoría de las especies evolucionadas. Y es esta. Nosotros muchas veces, frente a una situación de amenaza, podemos paralizarnos. La mente nos queda en blanco, no sabemos cómo reaccionar. Sin embargo, hay un cuarto mecanismo de respuesta ante la amenaza, y es literalmente hacerse el muerto. Muchas veces, frente a situaciones que nos sobrepasan, nuestra cabecita se desconecta y ¡pac!, nos desmayamos. Estas cuatro formas de respuestas son respuestas que no las pensamos. Nosotros, esta es una explicación de qué es lo que va pasando en nuestro cerebro. Nosotros vemos que frente a la percepción de una amenaza, esa percepción hace que vayamos a consultar a dos centros cerebrales. Un centro que se llama amígdala. Las amígdalas son los centros del miedo. Eso, frente a una situación X, ¡pac!, se activa y empiezan a desencadenar una serie de respuestas frente a esto. Por otro lado, va a consultar al hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? El hipocampo es otro centro que lo que hace es relacionar estímulos asociados a lo que nosotros estamos viviendo. Vamos a buscar un ejemplo. Si yo tengo un accidente en el auto y es un accidente grave, muy bien, yo cada vez que voy a subirme al auto, voy a tener una sensación de, no, esto no me gusta, de incomodidad, y muchas veces evito volver a subir un auto. Pero si yo en el accidente estaba escuchando una canción, cada vez que escuche esa canción voy a poder tener la misma respuesta de rechazo. Esto es por asociación de ese tipo de estímulos. Y posteriormente, frente a eso, el organismo, nuestra cabecita dice, ok, hay que reaccionar de tal o cual manera. ¿Esto por qué lo traigo? Porque lo que nosotros evitamos, en este caso, es utilizar al principio la parte prefrontal. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no pensamos, actuamos, simplemente reaccionamos de una u otra manera. Por lo tanto, muchas veces, después de lo que sucedió, pensamos, uy, tendría que haber hecho esto, aquello, lo otro. Pero eso es posterior. De la misma manera, muchas veces uno piensa, bueno, si me pasa tal o cual cosa, yo haría esto, pero no. Simplemente aparece lo que aparece, reaccionamos como reaccionamos. No es que haya una respuesta que esté bien o esté mal, simplemente aparece. A esa reacción de alarma inicial sí aparece una segunda fase, que es la fase de resistencia. ¿Cómo es esto? Reaccionamos a nuestra manera, pero posteriormente ahí sí empezamos a tomar conocimiento, decir, ok, yo tengo que responder de esta manera, me tengo que bancar, tengo que sostener algún tipo de conducta para sobrellevar ese problema. ¿Mm? Vamos a poner un ejemplo concreto. Yo estoy en la prueba de historia. Ok. Y de pronto miro las preguntas y veo que, oh, hay una pregunta que acá la profe no me dijo que estaba. Reacción de alarma. Me quedo medio paralizado. Pero bueno, empiezo a trabajar mi cabecita a ver dónde está, cómo la respuesta, qué puedo hacer, empiezo a relacionar, me voy a una fase de resistencia, hasta que entrego la prueba.
me relajo, ¿sí? Entro en lo que se llama la fase de agotamiento. Ahí es donde yo recupero toda esa energía que gasté resolviendo esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces ocurre que estamos frente a situaciones que no nos permiten recuperarnos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo problemas en casa? Cada vez que voy a casa, gritos, peleas, maltratos, ¿sí? Entonces, yo nunca dejo de estar en fase de resistencia. Vale decir, estoy siempre frente en una situación de estrés continuado. No llego al agotamiento. ¿Por qué? Porque no logro recuperar. Tengo que estar siempre alerta, tengo que estar siempre atento a esa posible sensación de amenaza frente a ese malestar. Y acá es donde puede aparecer lo siguiente. Muchas veces, si yo sostengo esa situación de estrés, si yo mantengo esa situación de alerta, me puede afectar esta parte del cerebro. Y es ahí donde está la voluntad. Es ahí donde yo digo, ok, poco a poco empiezo a perder las ganas de hacer las cosas. Poco a poco empiezo a perder la voluntad. Entonces estoy tirado todo el día en la cama, solamente con el celular. Mis amigos me invitan para hacer tal o cual cosa, empiezo a buscar excusas. Dejo de hacer lo que habitualmente hacía. Pero a veces podemos reaccionar de diferente y nos puede afectar otra zona, en lo cual aparece el sufrimiento. ¿Esto qué es? Esto es cuando yo hago las cosas, pero no las estoy disfrutando. Eso es algo que se llama, tiene una palabra rara, que se llama anedonia. La anedonia es la dificultad para experimentar placer. Por lo tanto, muchas veces yo me puedo encontrar con chicos que mis compañeros van, hacen las cosas, pareciera que está todo normal, pero uno se sienta a hablar, te dice, vos sabés que a veces siento que me quiero morir. ¿Por qué? No sé, pero es lo que me pasa. Tengo una sensación de vacío que no puedo explicar. Esto, ¿m?, es lo que nos tiene que alertar. ¿Qué cosas nos tienen que alentar? ¿Cuáles son esas banderas rojas? ¿Qué es cuando yo tengo que detectar en mí o detectar en el otro cuando hay sufrimiento? Lo que decíamos recién, yo siento que nada me llama la atención. Aquello que antes disfrutaba, ahora no. Cuando hay desadaptación, vale decir, cuando hay algún cambio y yo no lo puedo soportar, cambian mi grupo de amigos, me cambia una prueba, se separan mis padres, no me puedo adaptar a ese cambio. Cuando hay algo que yo entiendo que debería ser así, pero así todo no lo vivo de esa manera. Hay una cuestión que vos decís, ¿qué le pasa a este chico? Que está viendo cosas, que está pensando cosas que no está, que no son racionales. ¿Eso puede pasar? Sí puede pasar. Eh, Cuando yo empiezo a perder el control, ¿de qué tipo? Cuando me empieza a poner irritable, todo me enoja, me peleo con todo el mundo, o por el contrario, quizás la pérdida de control tiene que ver con mi cabecita, que pienso todo el tiempo, ¿m?, y no puedo pararlo. O cuando sé que hay cosas que están mal, pero lo mismo lo hago, me pongo muy transgresor. Cuando yo tengo alguna de esas señales, ojo, hay que prestar atención y pedir ayuda. Cuando uno, eh, les cuento una historia.
¿Cómo hacen para adiestrar a los elefantes? Los elefantitos los buscan cuando son chiquititos y los atan a una cadena, ¿sí? Y el elefantito intenta zafarse, pero no puede, lógicamente. Lo intenta 1, 2, 3 veces y no puede. Crecen, se hacen unos mastodontes. Sin embargo, los siguen atando a unas cadenitas muy, muy finitas que perfectamente podrían romper esas cadenas, podrían separarse, podrían irse. Sin embargo, no lo hacen. ¿Por qué? Es un fenómeno que se llama desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es cuando vos te repiten tantas veces alguna cuestión o te frustrás tantas veces algo que terminás creyéndotelo. Si a vos te dicen, mirá, no podés, mirá, no servís para nada, mirá, te pasa esto, mirá lo otro, eso va actuando como la cadenita en el elefante. ¿M? Y cuando sos grande, crees que no podés. ¿M? Nosotros, las personas, tenemos muchas veces muchas cadenas mentales, ¿sí? Tenemos muchas de estas creencias que, por H o por B, nos inculcaron. ¿M? Nosotros podemos en esas situaciones a veces sentirnos solos, sentirnos que no nos entienden, sentirnos que, mira, yo quiero, pero no puedo. Esta es una imagen de un zoológico en el cual el tigrecito perdió los padres y no se dejaba alimentar y no se dejaba cuidar y se estaba muriendo. Hasta que apareció una chimpancé y se empezó a acercar y literalmente, ven la foto, no es trucada, le empezó a dar la mamadera y empezó a dormir con él y lo empezó a abrazar y lo empezó a acariciar hasta que creció y en lugar de verlo, el tigre como una presa, lo seguía respetando como una mamá. Muchas veces nosotros creemos que estamos solos, pero puede haber alguien que nos ayude. Este hombre se llama Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik eh, fue fue en realidad, cuando era chiquito, un típico chico de la guerra. Vivía en Francia, en París, judío, y cuando vienen los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que arrasan todo, matan a toda la familia. Y este chiquito sobrevivió escondiéndose en los baños, comiendo basura, sobrevivió, zafó. Y empezó a hacerse, cuando creció, especialista en resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que uno tiene para sobreponerse a una situación adversa. Y en uno de los libros, que se llaman Los patitos feos, dice, una infancia infeliz no determina la vida. Y él en este libro desarrolla el concepto de tutor de resiliencia. ¿Qué es lo que te dice? Lo que te dice es que el tutor de resiliencia puede ser una persona, una mascota, un lugar, una creencia, Dios, algo que te permite sostenerte en esos momentos en los cuales a vos te parece que estás solo, ¿sí? Y que no necesariamente te dice él que tiene que durar para toda la vida, pero sí tiene que ser en el momento justo para que vos te puedas apoyar en el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que nunca, aunque nos parezca que estemos solos, siempre podemos encontrar a alguien, así como nosotros en algún momento podemos ser
tutor de resiliencia de alguien. ¿Qué? ¿Se pueden manejar las emociones? ¿Qué les parece a ustedes? Pregunta al público. ¿Se pueden manejar las emociones? A veces. Ajá. A veces. No. Exactamente. Exactamente. Es muy difícil manejar una emoción. Iba- Uno muchas veces puede modular una emoción, pero no necesariamente vos vas a poder cambiar algo que sentís. Por eso, no necesariamente nosotros tenemos que ir a intentar bloquear una emoción. Juan, Sí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? por supuesto, Lauri. Quizás me estoy adelantando porque no se pueden como manejar, pero se puede aprender a tener cierto control o a identificar para prevenir, digo, no sé, qué sé yo, alguien que tiene mucha ira o mucho enojo. ¿Se puede aprender a modificar esa emoción? O sea, o hay que tratar el problema que genera ese enojo, por ejemplo. Como ustedes habrán visto, María Laura, que tenemos varias charlas sobre el manejo de la ansiedad que ella tiene, sí, y es algo que vamos a ver cómo podemos modular esa emoción. La cuestión es esta, la cuestión es que eh, no siempre uno tiene que ponerse en contra de una emoción. Si yo siento angustia, ok, aceptemos esa angustia y vemos qué podemos hacer con ella. Si yo estoy o me Perdón, siento... quería comentarle algo respecto a lo que está hablando, que justo ¿no? puso la palabra, no. Yo iba a decir respecto a la emoción que a veces se reprime en ese momento y luego Ujú. en otro momento, y no en el contexto donde surgió esa emoción, aparece la consecuencia del enojo que no se mostró en donde surgió, digamos. No sé si me entiende. Considero Perfectamente, eso. perfectamente y es muy pertinente, porque precisamente cuando intentamos ir en contra de esa emoción, a veces, ¿sí? Lo que hacemos, el nombre técnico es reprimirlo, y yo me guardo esa emoción. Y en lugar de tramitarla, en lugar de trabajarla, en lugar de tratar de resolverla, simplemente me guardo. Entonces me voy guardando bronca, 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 hasta que en un momento, por una pavada, ¡pac! Yo actúo, activo. Y uno dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué reacciona de tal o cual manera? Bueno, porque tiene que ver con muchas de esas emociones que, como bien vos aportaste, uno las va guardando, las va frenando, las va reprimiendo, ¿sí? Este, por eso es que la gestión de las emociones es tan importante. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden traer algunas consecuencias que son absolutamente negativas. ¿Por qué? Porque yo puedo quizás reaccionar en una situación o con una persona que no corresponde, que no se lo merece. ¿M? Pero es simplemente porque yo eso lo iba guardando y lo iba acumulando. La gestión de las emociones precisamente eh, hace que, vos fíjate, mejora mi salud, hace que los vínculos sean más saludables en el sentido de eh, yo hablo y transmito mis emociones a quien corresponde. Mejora el rendimiento en todo, desde el rendimiento académico al rendimiento emocional y por supuesto a mí me provoca mayor bienestar. La cuestión es, si a ustedes les parece, les voy a dar 2 o 3 tips de cómo manejar estas emociones, ¿no? Y lo que decía antes Laura, es decir,
¿cómo puedo yo aprender a gestionarlas? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, para esto, tomar el celular y apagarlo o separarnos del celular. Muchas veces, desde eh, en una situación X, yo digo, bueno, me voy a relajar, pero estamos mirando todo el tiempo el celular, chequeando a ver qué pasa, nos llegó un mensaje, no nos llegó un mensaje y demás. Nada, necesitamos encontrarnos con nosotros mismos. Una vez que lo hacemos, vamos a tratar de reconocer a ver qué es lo que nos pasa. ¿Y cómo hacemos para identificar esto que sentís? Bueno, una de las formas es, buscamos un momento, tranquilos, que no nos interrumpan, que sabemos que vamos a estar solo para nosotros. Y en ese momento, la primera pregunta que te vas a hacer es, ¿qué es lo que estoy sintiendo? El truco para que esto funcione es ser lo más honesto posible. No importa si lo que escribís es bronca, si es odio, si es eh, sentimientos de venganza, lo que sea, no importa. La cuestión está en poder expresar, ¿m? Y escribir lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Una vez que yo encuentro esto y lo escribo, recién ahí digo, ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ahí intento darle algún tipo de explicación. ¿Por qué? La cuestión es que si yo lo escribo un día, otro día, puedo tratar de encontrar patrones. Entonces yo digo, che, mira, cada vez que vengo de la casa de tal, me pongo mal. Cada vez que escucho tal palabra, siento esto. Cada vez que, eh, al contrario, vengo de hacer esta actividad, me siento muy bien. Entonces, el punto está en poder hacer, más allá de la valoración, buscar un patrón de qué me puede ayudar o qué me puede estar poniendo mal. Entonces, después yo puedo preguntarme, ok, ¿tiene algún sentido sentirme de esta manera? ¿Me provoca algún beneficio? ¿Me provoca algún daño? El por qué, ¿sí? Y el para qué. Cuando uno empieza a reflexionar sobre el para qué, quizás se pueda replantear alguna otra estrategia. Otro punto tiene que ver con la validación personal. Es decir, lo que yo siento, lo que me pasa, todo es válido. No hay que sentir culpa, no hay que sentir vergüenza. Lo que te pasa, te pasa. Tenés que reconocerte y tenés que ser sincero con lo que te pasa. Por lo tanto, no te juzgues. No hay algo que esté bien o esté mal. Lo que vos vas a hacer es aprender a conocerte. Y permitite experimentar emociones. Permitite que vos sientas algo que quizás la otra persona sienta otra cosa por el mismo hecho. No todos tenemos que sentir de la misma manera. Aquello que a vos te gusta, a la otra persona no, y viceversa. Por lo tanto, no importa lo que sea, vamos siempre a lo mismo. Hasta que vos no te aceptes lo que te pasa, es muy difícil aprender a gestionarlo. Ok, estoy tenso, estoy ansioso, me siento mal. ¿Qué puedo hacer? Puedo trabajar con algún ejercicio de respiración. Y esto es muy fácil, es el método 336. Lo que vos vas a hacer es inspirás por la nariz, ¿sí? En 3 segundos. Aguantás 3 segundos.
y después vas exhalando, vas largando el aire por la boca durante 6 segundos. Si vos empezás a hacer estos ciclos, este método de 3-3-6 permite bajar muchísimo la ansiedad y muchísimo la tensión. Eso lo podés utilizar antes de hacer este registro para bajar o en algún momento en el cual vos estés un poquito tenso. Te tomás 2 minutos y empezás a hacer este tipo de respiración. La mayoría de las veces se combina esta respiración. ¿De qué manera? Se hace respiración abdominal. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo respiro, pero con la panza, no con el pecho, no inflo el pecho, sino lo que trato es de inflar la panza. ¿Eso tiene una explicación? Sí, porque se estimula una zona nerviosa que se llama plexo solar. Ahí vemos que Laura se está despidiendo con un beso de su marido y, este, y a través de la respiración abdominal, yo hago que la calma sea más rápida, ¿m? Por esta estimulación nerviosa. Y así se repite el ciclo, 4 o 5 veces, y ya te calmas. Hay otras frecuencias. Si vos lo que querés es relajarte para dormir o querés relajarte para meditar, utilizás 4-7-8. Es recontra difícil, ¿sí? Porque cuando sostenés 7 segundos el aire, vas a sentir como que te falta. Requiere entrenamiento. Ok. Y dijimos de meditar. ¿Qué es esto de meditar? La meditación no implica necesariamente tener la mente en blanco, ¿sí? Es muy difícil tener la mente en blanco, es muy difícil dejar de pensar. Entonces, lo que uno intenta hacer es trabajar algo que se llama atención plena. ¿Qué es la atención plena? Es focalizarte en algo. Entonces vos decís, ok, me voy a focalizar en un paisaje, ¿sí? Y en el agua, las olas y el viento que siento en la cara, etc. Yo empiezo a focalizar, ¿m? Sobre una situación o sobre un pensamiento. Puede que a mí me cueste eso. Entonces, ¿por qué? Y porque soy mucho más activo, y mi cabecita no me deja concentrarme en eso. Muy bien, entonces puedo utilizar otras técnicas, sea a través de la escritura, bailando, pintando, no importa. Yo expreso lo que me pasa, ¿m? A través de algo, en este caso algo artístico. ¿Hay algo que sea mejor que lo otro? No. Vos tenés que buscar aquello que a vos te guste, aquello que vos sientas y que lo hagas muchas veces sin pensar. ¿Te gusta cantar? Ok, ponete a cantar, ¿sí? Expresate. Hay gente que dice, no, mira, yo no tengo paciencia para sentarme y hacer esas cosas. Ok, salgamos al patio, salgamos a la vereda, vayamos a un gimnasio, empecemos a hacer actividad física. ¿Qué actividad física sirve? Todas. ¿Qué es lo que quizás no se recomienda tanto? Hacer muchas pesas. ¿Por qué? Porque vos te tensás. Pero caminar, correr, bailar, ir a hacer algún deporte, hacer yoga, todo funciona. Todo sirve para tratar de modular esas emociones. Ok, hablemos con alguien. Por supuesto, nosotros somos seres sociales, necesitamos interactuar, ¿sí? Por supuesto que te podés cruzar con alguien medio raro como yo, que la interacción del 1 al 10 es -4, pero muchas veces ¿m? El poder poner en palabras lo que te pasa ya de por sí ayuda. Cada vez que yo hablo con alguien
no es que va a potenciar lo que siento. Esto, por ejemplo, pasa cuando yo tengo algún pensamiento muy negativo, cuando a veces digo, a veces me quiero morir. Hablar con alguien no es que potencia las ganas de morirse, todo lo contrario. Por lo tanto, habla. ¿Y cuándo tenés que hablar? ¿Mm? Ya dijimos las banderas rojas. Cada vez que vos tengas la necesidad, buscate a alguien. No obstante, frente a determinadas situaciones que tienen que ver con que yo me quiero morir o no le encuentro sentido a las cosas o necesito descargarme y me estoy cortando o yo empiezo a tener algunas sensaciones un poquito extremas, a un profesional. ¿Mm? Ok, fin de la presentación. Y ahora, sí, por supuesto, lo más interesante que son las preguntas y las charlas y los comentarios. Bueno, en mi escuela estuvimos trabajando con los chicos, pensando en el proyecto que nos proponía el certamen y me pareció muy valioso todo lo que nos ha aportado. Yo estuve tomando apunte y lo podemos vincular con lo que estamos trabajando y con cómo manejar estas emociones. En nuestra propuesta nos viene genial su aporte para poder ampliarla y transmitirle luego a los chicos esto que estuvimos hablando y seguir trabajando en el proyecto. Muchas gracias, Alejandra. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algún comentario? Hay en una de las escuelas que había varios chicos conectados. ¿Cómo tratamos con una persona que sabemos que está mal, pero no suele hablar, por ejemplo, o no suele expresarse? Qué buena pregunta. Ok. Muchas veces, si vos entrás directamente a decirle o a preguntarle, ¿qué te pasa? Te va a decir, nada, está todo bien. Es como que va a tratar de llevar el tema para otro lado, te va a cambiar de tema. Entonces, una de las formas de acercarse, si vos sabés que no está del todo bien, es empezar por uno mismo y empezar a hablar de lo que a uno le pasa, este, para tratar de empatizar. ¿Qué es lo que quiere decir? Tratar de que el otro se pueda sentir identificado y pueda decir, "Ah, ok, se está abriendo conmigo, quizás yo también pueda abrirme con él". ¿Mm? Es decir, no siempre tenemos que ir al interrogatorio. Contame qué te pasa, no, yo sé que no estás bien, etcétera. Empecemos, empecemos por uno. Busquemos alguna forma de conectar. Otra forma es a través eh, podés utilizar o el juego o algún tipo de experiencia. ¿Cómo es esto? Em, Cuando uno empieza a jugar, empezás a conectarte pensando en otra cosa, ¿sí? Y cuando vos tenés la cabeza en otra cosa, podés irme echando alguna pregunta. Che, ¿viste lo que pasó? Che, mira. Entonces, vos ahí encontrás a esa persona ya con las defensas un poquito bajas, porque no está la expectativa de, uy, me va a preguntar y qué puedo hacer. Lo hablas en otro contexto, en otro lugar.
Por lo tanto, son formas de acercarse. Por supuesto que no todos, no siempre esa persona se va a abrir con la persona que tiene más confianza. A veces uno busca a alguien de afuera. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Eh, mucha gente puede sentirse mal, angustiado o vergüenza por lo que le pasa. Entonces, eso hace que no se anime a contarlo a un amigo. Si yo digo, mira, yo siento que me quiero morir. No, amigo, pero ¿cómo vas a sentir eso? No, mirá, pensá, puede sentirse juzgado. El hecho de buscar a alguien ajeno al sistema puede quizás darle la confianza para no sentirse juzgado. María Laura quería aportar algo. Sí. Viste que levanté la manito para manejar la ansiedad, atentis todos, ¿eh? No interrumpí. No, quería, Juan, quizás si me permitís aportar como una experiencia muy Sí, concreta y muy reciente, que a veces los ejemplos ayudan a entender más, ¿no? Me voy a traer desde una situación personal y familiar, pero hace muy poquito tiempo yo perdí a mi papá, ¿no? Y mi mamá está en un proceso de duelo que le está costando y es terriblemente cerrada para hablar, pero además yo creo que a veces ni siquiera ella es consciente de lo que le pasa porque no ha aprendido a identificar sus emociones o sus sentimientos, entonces por lo tanto, si no lo puede identificar, no lo puede expresar. Y a mí me ayuda mucho a plantear yo el tema, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana estuve, fui hasta el placar, busqué un pañuelo que yo sabía que había, ¿no? Y digo, che, ma, este pañuelo vos lo usás, que era de papá, qué sé yo, no, sí, bueno, más o menos. Yo el otro día me estaba acordando de, entonces traje una vivencia con él, ¿te acordás? ¿Qué sé yo? Entonces ella ahí se quebró, se le llenaron los ojos de lágrimas y ahí me dio a decir, ¿lo extrañás más? ¿Qué sentís? No, sí, qué sé yo. ¿Te haces preguntas? O sea, yo llevé a una acción para que ella pudiera generar alguna emoción desde el recuerdo que le pudiera permitir hablar. Porque si yo le digo, ¿cómo estás? Bien. ¿Querés contarme algo? No. ¿Cómo la vas llevando? Bien, bien, bien. Fin. Bueno, matecito, o sea, y ahí se me acaba, ¿no? Entonces voy haciendo todo ese acting de llevar, entonces digo, por ahí quizás cuando tenemos un amigo o algo, es desde, aunque a veces sea, yo siempre digo mentirita piadosa o historia invitada piadosa, ¿sabes lo que me pasó ayer o sabes lo que me pasó el otro día? ¿Podés creer que? Y ahí llevo un tema que me dé el pie para que ese amigo, pues sí, sí, o no sé, me agarró una bronca, o me agarró una rabia, o me puse re triste, o no sabes, me acordé de mi abuelo que lo re extraño, entonces le damos pie a que el amigo, pues sí, sé que me pasa igual, y ahí decimos, ah, sí, ¿me querés contar? O, ¿no? Como llevar a generar, hacer toda esa introducción al tema desde algo que tengamos en nuestro conocimiento que lleve al otro, porque a veces desde la pregunta simple y sencilla no logramos que se pueda abrir. No sé si ajá. está bien, doctor, usted sabrá, pero Sí, sí, aporta. sí. Un poco pusiste en ejemplo lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Esto de poder no entrar directamente con las. Perfecto, Bien. perfecto. Yo, Juan, respecto, ahí después ahí le damos pasos a la escuela, que también tiene una consulta. Ayúdame vos, digamos, a formular ahí la pregunta, pero digo, dentro de este contexto y de este pensar en dispositivos de cuidados, ¿qué nos recomendarías vos como cooperativa, como escuela o en esta articulación también con el instituto para poder acompañar, digamos, a todas las generaciones en generar, digamos, un acompañamiento o quizás poder estar alerta a las necesidades de cada lugar? Siempre es bueno tener
en, en cada ámbito, sea escolar, sea de trabajo, sea en un pueblo, en una ciudad, en una comunidad X, algunos referentes a quien consultar, ¿sí? En los cuales eh, no necesariamente todos tenemos que hacernos cargos de todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces con muy buena voluntad uno trata de escuchar, pero si no tiene cierto timing, cierto manejo, lo que puede hacer es que vos te pones a los hombros un problema del cual después te cuesta desconectarte y podés terminar sobreinvolucrado, ¿no? Eh, entonces, uno puede tener una escucha inicial, pero después eh, tener algún referente a quien poder hacer alguna derivación, algún profesional a quien vos decís, che, mirá, me gustaría que puedas tener una charla, tal y cual cosa. Es decir, em, es muy pertinente y muy importante tu pregunta por eso. A veces desde la buena voluntad terminamos involucrándonos, viste, en una situación media compleja. Entonces, eh, hay, hay canales de asistencia para poder hacerlo, desde cosas muy sencillas hasta cuestiones graves. Em, pero siempre hay que tener algún referente cercano. Cuando vos digas, che, mira, me pasa esto, bueno, la llamo María Laura a ver hacia dónde, hacia dónde canalizar o dónde ir. Te la mencioné ella porque, bueno, vos hablabas desde la cooperativa en general. Entonces, ok, che, María Laura, mira, tengo esta situación, ¿a quién puedo acudir o cómo? Y direccionará el caso para donde corresponda. ¿Mm? Acá lo más importante no es quedarse solo en el abordaje, sino empezar a compartirlo y demás. ¿Por qué? Porque te puede dar una mirada, una opinión, algo que te diga, che, tal cosa. Y además, porque es mucho más fácil eh, ir y sostener una situación compleja en conjunto. eh, n- la, la interdisciplina no es solamente una cuestión de miradas diferentes, sino también es de poder sostenerse en equipo, ¿no? Este, sí que, sí, María. Juan, yo a veces en el consultorio a los adolescentes les hacía hacer el trabajo de pensar cuál era su sistema de apoyo, ¿no? Frente a determinadas cosas, ¿con quién cuento? ¿Cómo revisar eso? ¿Cuento con un papá o una mamá? ¿Hay alguno de ellos dos a los que yo puedo acudir frente a me fue mal en el examen, no estudié, no sé, qué sé yo? ¿Qué amigos? ¿Qué amigos tengo para compartir qué cosas? Porque hay amigos con los que uno comparte solo fútbol o básquet, hay otros amigos que compartimos solo la play y película y hay otros amigos que compartimos lo más íntimo de la vida y a veces sin hablar. Entonces digo, bueno, aquí amigos, ¿qué profesional? ¿Tenemos algún profesional que yo, si no quiero contárselo a mi mamá o a mi amigo, pueda acudir? Sé del psicopedagogo, el psicólogo, el terapeuta, el médico, alguien que yo pueda pedirle, decir, che, necesito que me ayudes a poder resolver algo. Entonces, hagamos ese ejercicio. Muchas veces tenían los abuelos, ¿no? Mi abuela es re piola y yo le puedo contar cosas, después me ayuda a que se la diga a mi mamá, o bueno, o a veces es una persona que de pronto no es amigo, el profe de básquet no es amigo, pero él a veces me pregunta cómo estoy y yo sé que si le tiro algo, él me va a ayudar. ¿Qué sistema de apoyo tenemos? ¿Cuáles son esas 3 o 4 personas que si yo sé que me pasa algo puedo acudir? ¿Y por qué tema? Porque no siempre por el mismo tema acudimos a las mismas personas, pero sí saber que hay alguien que cuando a mí se me prende una lucecita roja de alerta de algo, yo puedo decirlo, y que a veces no lo puedo poner en palabras, pero sí lo puedo mandar por WhatsApp, porque el WhatsApp, que para algunas cosas es una herramienta terriblemente nociva, para otras es poder pedir la ayuda sin tener que poner en palabras, que poner en palabras a veces cuesta mucho más, pero poder escribirlo a veces es más fácil.
Entonces, o de quién tengo el WhatsApp que yo le puedo escribir y esa persona no me va a cuestionar y va a venir a mi ayuda sin tener que decir demasiado. Esto aporto. Sí, Déjame agregar algo a lo que decías. Hay que, no obstante, ser muy cuidadoso en donde uno pone la confianza y la escucha, porque a veces, viste, uno puede caer en lugares que eh, que son complicados. ¿En qué sentido? En que uno se puede apoyar en alguien que cree que conoce y, y ese otro puede terminar manipulándonos y utilizar nuestro dolor o nuestra angustia para alguna otra cosa. Entonces, tenemos que buscar bien con quién hablamos y en quién nos apoyamos, ¿sí? Ojo con eso. sí, ni De- hablar. Desde Jesús de Nazaret hay una manito levantada. En un momento se habló sobre ciertas cosas que se podían hacer o consejos para momentos, por ejemplo, en los que uno pasa una situación de enojo, o sea, momentos pasajeros. Em, Así como hay cosas que pueden pasar de vez en cuando o ser pasajeras, también llega un punto en el que, por ejemplo, es algo constante, como eso de justamente sentirse vacío y que pueden llevar a problemas más graves como una Ujú. depresión, por ejemplo. Sí. ¿En qué caso uno debe, o sea, acudir, por ejemplo, a un profesional?